Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la falsa unidad de los apóstatas. En esta noche me acompaña el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Amén. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos en Efesios capítulo 4 versículos del 3 al 6. Efesios capítulo 4 versículos del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. En esta noche queremos tocar un tema que aparentemente muchas personas no tienen claro, y es sobre la unidad que debe haber entre los creyentes. En los últimos tiempos, prácticamente en la última década, muchas iglesias históricas, principalmente históricas, han abandonado la fe histórica, la fe que está plasmada en la revelación conocida como la Escritura, la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Se han tornado a doctrinas malsanas como el aborto, como el divorcio en una forma desordenada, el matrimonio homosexual, la ordenación de homosexuales y lesbianas activos con sus parejas, un relajamiento en los conceptos de vida prematrimonial, iglesias que permiten el concubinato y el sexo entre novios. Bueno, en fin, un total escombro espiritual, un total despego y desprecio a la revelación bíblica. Esto ha hecho que dentro de esas organizaciones religiosas, iglesias y grupos que pertenecen a cada una de esas iglesias históricas han decidido salir de las mismas porque consideran que son iglesias que han apostatado de la fe cristiana. Iglesias que toleran a pastores que abiertamente niegan la resurrección de Cristo, que niegan el nacimiento virginal, que niegan la deidad de Cristo. Y por lo tanto, pastores, teólogos, iglesias enteras han decidido salir de esas organizaciones. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas iglesias han recibido la presión de esas organizaciones para no salir. La presión ocurre de diferentes flancos, ¿verdad? Una económica, otra del punto de vista de las propiedades, otra mediante una coacción en el cual se habla de la unidad y del amor que debe existir entre los creyentes, otros con una filosofía extraña a la revelación bíblica, que en la iglesia pueden caber todos,
Y nosotros tenemos que entender y queremos hablar en esta noche sobre esa falsa unidad que es la unidad de los apóstatas. Por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos cree en el aborto, entonces ellos van a reaccionar y dicen, no, nosotros no creemos en el aborto. Escuche, nosotros no creemos en el aborto. Nosotros creemos que es una decisión de la mujer. Es una decisión de cada ser humano, pero en este caso, ¿verdad?, cuando hablamos del aborto, de la mujer, es una decisión personal si quiere darle terminación, y me gustan todos esos términos, ¿verdad?, terminación a su embarazo, darle fin a su embarazo. Por lo tanto, con ese discurso leguleyo, adornado, diciendo que creen, pero no creen, el discurso de que no estoy de acuerdo, todo lo contrario, o todo lo contrario y estoy de acuerdo, tratan de ocultar su verdadera creencia. Creen que la mujer puede escoger un aborto y que es una decisión personal. Y una iglesia le exhorta, le dice que la terminación artificial de un embarazo, y estoy citando a uno de los oficiales de esa iglesia, la terminación artificial de un embarazo es un asunto de decisión ética del paciente y no un asunto que tenga que ser restringido o dominado por las leyes de cualquier estado. Porque ellos no entienden que cuando en Estados Unidos, o entienden y no lo quieren admitir, cuando en Estados Unidos se prohibía el aborto, respondía a los valores y las bases cristianas que todavía eran parte integral del derecho en los Estados Unidos. Y que por lo tanto, si una mujer decide terminar la vida de su hijo o de su hija en el vientre, eso es una decisión personal que nadie debe intervenir. Pues lamentablemente, eso es respaldar el aborto. Es respaldar al paganismo. Es recordar que así como en el pasado hubieron religiones que entregaban a sus hijos recién nacidos a los dioses y los enviaban a sacrificio a los dioses, hoy miles de niños, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, son sacrificados en los nuevos altares de Moloch, que son las clínicas de aborto. Y que cuando una madre, una mujer decide terminar su su embarazo, está quitándole la vida a su hijo. Y un día, frente al trono de Dios, tendrá que dar cuenta. Entonces, ¿cómo puede haber unidad en una iglesia? ¿Cómo puede haber unidad en una organización religiosa donde usted es enemigo del aborto porque cree en la vida, porque sabe que el Antiguo Testamento en pasajes condena el aborto, condena el asesinato, porque sabe que la concepción, desde la concepción, la vida está ahí presente, un ser humano está presente? ¿Cómo usted puede tener comunión con otro que cree en la terminación de la vida? ¿Cómo se puede tener comunión? ¿Cómo puede haber unidad de propósito? Un mismo sentir, como dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Una misma mente. ¿Cómo puede haber unidad cuando se niegan los principios de la Escritura? La cita que hiciste del
que dijiste ahí acerca de que el Estado no se puede intervenir. O sea, una iglesia que ha perdido su norte, ahora es la iglesia del Estado. Ahora ella lo que enseña es las filosofías que pululan y las proposiciones políticas, ¿verdad? Que se presentan o que se aprueban y no se dan cuenta, se dan cuenta. Sí, lo que pasa es que ese nosotros discurso respondemos a Dios. Ese discurso que nosotros no queremos que el Estado intervenga en la decisión, eso es un discurso hipócrita. Exactamente. Porque usted está abrazando cuando usted dice que una mujer tiene la capacidad de decidir en la vida de su hijo. Usted está abrazando la posición del Estado. Exactamente. La posición del Estado que cree que la mujer es dueña de su cuerpo y que por lo tanto el padre no puede intervenir y que ella puede hacer con ese feto lo que quiera. Esa es la posición del Estado. Y por lo tanto, cuando vienen con esa retórica de que no estamos de acuerdo que el Estado intervenga en las decisiones, eso es una hipocresía, porque usted abrazó la decisión del Estado, que es contraria a la ley de Dios. Y es probable que muchos de estos sean los que se oponen a la pena de muerte, y van con carteles oponiéndose a la pena de muerte, pero favorecen el aborto. Una cosa el asesinato de niños. El asesinato de niños, entonces están... no, y así mismo es, porque lo primero que dice este oficial es que la iglesia presbiteriana tiene una oposición férrea a la pena capital. Mira qué interesante. Eso es lo primero que dice en ese discurso, para después apoyar el aborto de inocentes y seguir la filosofía, por ejemplo, de Hillary Clinton, que acaba de decir esta semana, con la boca de comer, que un bebé en el vientre no tiene derechos. Esa va a ser la nueva presidenta de los Estados Unidos. Una liberal, pero a niveles estruendosos, enemiga de la vida, enemiga del no nato, y que le dé gracias a Dios que sus padres, que eran cristianos, no están vivos para... No, que no la abortaron, porque creían en la Escritura, creían en la vida, y por eso ella está allí sentada, hablando todas esas barbaridades. Están tan opuestos a Dios que lo que Dios aprueba, que es la pena de muerte, ellos están en contra, y lo que Dios no aprueba, que es el asesinato de niños, ellos aprueban. Es una contradicción. Pues porque los impíos siempre van a ir de mal en peor, contrario a la revelación. Pero mire, cuando una organización decide ordenar homosexuales, cuando una organización omite y quita lo que habla de fidelidad entre un hombre y una mujer, lo que habla del matrimonio que debe ser entre un hombre y una mujer, e insiste en la ordenación de homosexuales, e insiste que la vida homosexual y la vida lésbica es correcta, es una organización que ha roto la unidad. Y cuando le dice a las personas que quieren salir espantadas por la negación de la Escritura en esa organización, le dicen que está rompiendo la unidad y diciendo que allí cabe todo el mundo, como si fuera la casa grande que hemos oído en Puerto Rico de un partido político. Pues ellos son la casa grande donde caben impíos y apóstatas, y que los creyentes verdaderos en la Escritura no deben abandonar. Pues mire, esa es la unidad de los apóstatas. Es la falsa unidad de los apóstatas. Esa es la unidad de los demonios. Porque la Escritura es clara que aquí tiene que haber una sola fe. Dice el apóstol Pablo. Los versículos que hemos leído dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe
un bautismo, y cuando usted niega a ese Señor, y niega su deidad, y niega su resurrección, y niega su nacimiento virginal, ese no es el Señor. Está predicando otro Cristo. Otro Cristo. Por lo tanto, los que creen verdaderamente en lo que dice la Escritura, tienen que salir. Y cuando son atacados, porque están rompiendo la unidad, no están rompiendo ninguna unidad, ellos rompieron la unidad, porque la fe histórica de la iglesia es lo que afirman los que están saliendo. Eso es así. Nunca en la historia, nunca en la historia de la iglesia se creyó en el matrimonio homosexual. Nunca se aprobó la vida homosexual. Nunca. Esa es la fe histórica de la iglesia. Ni el aborto. Tampoco, todo lo contrario. Cuando el Imperio Romano practicaba el aborto y practicaba el infanticidio, el cristianismo llevó una voz clara en contra de eso. Y cuando abandonaban los niños en los bosques y todo para que los animales se los comieran, allí estaban cristianos, muchos cristianos, que rescataban a esos niños y los entregaban a nodrizas para cuidarlos. Hoy, estas iglesias apóstatas quieren volver y afirman el infanticidio en el vientre de una madre. Hermano, ¿usted sabe lo que es un aborto? ¿Cómo se practica un aborto? Pues por lo tanto, hermano, no puede haber unidad. No puede haber unidad. Esa es la unidad de los demonios. Quieren predicar un Cristo y un evangelio sin el Cristo, sin el contenido del Cristo y sin el contenido del evangelio. Así mismo es. Y quieren que los que creen en la Escritura se queden allí. ¿Usted sabe por qué quieren que se queden allí? ¿Usted cree que ellos quieren la unidad? Ellos quieren sus ofrendas y sus diezmos. Ellos quieren sus propiedades. Esa es la verdad. Son los asalariados. Exacto, porque ellos saben que mientras más iglesias salgan, menos ingresos hay. Ellos no les importa. Y por eso hablan de la gran unidad que tiene que haber y que no deben romper esa unidad. Si usted leyera lo que yo he leído de ese cuento de la unidad, para engañar y para coaccionar a los creyentes. Vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Andrés Martínez. Dice así el encabezado: fui cómplice de muchas muertes inocentes. Patricia Sandoval trabajaba en una clínica abortista. Los médicos y enfermeras que lo practican también son víctimas del aborto, dice la hoy activista Provida. Patricia Sandoval es una enfermera en una clínica abortista de Planned Parenthood en California. En una entrevista realizada en Dynamis Radio, explica su experiencia personal, cómo dejó este trabajo al comprobar la trágica realidad del aborto. Fui cómplice de muchas muertes inocentes trabajando en una clínica de aborto, explica la enfermera. Cuando empezó a trabajar en la clínica de multinacional abortista como parte del personal médico, allí descubrió la realidad acerca del aborto. Cuando empezó a trabajar, yo creía que el aborto era el derecho de la mujer y quería ayudar a las mujeres, recuerda. Pero ya desde el primer día de mi trabajo me di cuenta que empezaron a manipularme y entrenándome a cambiar mi vocabulario. Jamás puedes usar la palabra bebé, él, ella, mamá o papá. Nunca vayas a dejar que una mujer vea la pantalla ecográfica. La enfermera cuenta que el día que tuvo que asistir a la primera mujer se dio cuenta de la realidad. El doctor introdujo una máquina de succión en el útero de la madre, 28 veces más potente que una aspiradora casera, y en la punta una especie de navaja de mucho filo. Por 5 minutos, según nos relata, el doctor no paraba de moverla de un lado a otro sin ver nada y cortando por dentro y aspirando. Era como si estuvieran violando esa chica. Como el doctor no podía ver si había salido todo, ese era mi trabajo, recuerda Patricia. Él calculaba el aborto por el tiempo de 5 minutos.
5 partes del bebé era necesario para verificar si el aborto había sido exitoso. Cuando alzaba el brazo, ese brazo a la luz, es como si Dios parara los tiempos para ver todos los detalles. Nos sigue contando, pero cuando alzó la cabeza fue tan doloroso porque está hablando del niño cuando es abortado, tenía su cabello, sus ojos, sus cejas, pestañas, su nariz y la boca abierta como si este bebé hubiese gritado por su vida. Wow. Sandoval dejó el trabajo un mes después. La enfermera cuenta que en momentos personales muy difíciles conocí a Dios. Un día me quedé tirada en la calle sin nada, lloraba y lloraba por primera vez. Yo sentía a Dios Padre en mi corazón. Y se arrepintió. A partir de ahí, la vida de Patricia cambió. Participó en un retiro posaborto y logró salir de las terribles secuelas psicológicas que le había provocado. Ahora Sandoval da conferencias por todo el mundo para contar su experiencia y de esta forma inspirar a otros en la lucha por la vida y una sexualidad saludable. ¡Wow! Increíble. ¡Wow! Eso es lo que respalda la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos y otras iglesias históricas. ¿Cómo ves eso? Wow, muchacho, eso me ha impresionado muchísimo. Hay partes que yo no leí, pero dice que tienen que sacarla en partes y entonces van contabilizando esas partes. Claro. Eso es increíble. Sí, estamos hablando de un crimen atroz. ¿Sabe? O sea, estamos frente a un crimen que iglesias que dicen ser cristianas lo aprueban. Wow, que le dan el derecho a una mujer que no lo tiene, a cometer un crimen como este. Y que pueden estar tranquilas. Pues mire, no. Lamentablemente no. Y por eso no puede haber unidad. Porque esa es la falsa unidad de los apóstatas. Es la unidad en la cual todo el mundo cabe hasta donde ellos digan. Porque aprueban en sus asambleas, en sus conferencias anuales, aprueban barbaridades contrarias a la Escritura. Por lo tanto, los creyentes verdaderos en ella, en esa palabra de Dios, no pueden permanecer. Y no están rompiendo ninguna unidad porque allí ya no hay unidad. Es la unidad de los apóstatas. Oiga, esa noticia está tremenda, tremenda. Pero mire, pasando ahora a la pregunta bíblica, ¿verdad? Nos preguntan en cierta medida por qué tenemos que seguir las decisiones del Tribunal Supremo. Algunas iglesias quieren seguir las decisiones. Mire, ese mismo Tribunal Supremo que aprobó el aborto en 1973, Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en 1857 determinó, en el caso de Scott versus Sanford, determinó que una persona negra no es un ser humano. Ese mismo Tribunal Supremo que lo que hace, se introduce y derriba la separación de poderes legislando, lo cual es un trabajo de la legislatura, haciendo esas decisiones. Oiga, y nuestra guía no puede ser el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, nuestra guía es la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y por eso me pregunta, ¿por qué no tenemos que seguir al Tribunal Supremo? Nosotros seguimos a nuestro rey y seguimos la Escritura. Sí, al constituirnos iglesia de Dios, pues Dios es el Señor, como dice la unidad, tomando en cuenta que Dios es el Señor y Él es el que va a establecer las pautas. Si Él está en contra de esa forma, ¿cómo vamos a llamarnos iglesia si estamos en contra del Señor de la iglesia? En Austin, Texas, hay un pastor, Jim Rigby. Jim Rigby
es pastor de la iglesia presbiteriana de esa localidad, de Austin, Texas. Y él ha dicho a voz de encuello de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos que no creen en la resurrección literal de Cristo. Se burló del evangelio y de aquellos que dijeron que no es cristiano no creer en la resurrección. Incluso se mofó de su destino eterno. Un día nos va a reír allí, así, ¿verdad? Dice, burlándose, dijo, aparentemente ya no creen en la resurrección literal de Jesús. No soy cristiano. Y entonces en una forma burlona dice, esto significa que no iré al cielo con muchos de ustedes. Y añade, no creo que el cadáver de Jesús se haya levantado literalmente de entre los muertos. Es más, dijo, en vez de verla como un truco de magia único, ¿por qué no vemos la resurrección como un poema acerca del proceso de la vida? Dios nos ama muchísimo, pero nuestra obediencia ciega es muy importante para Dios. Dice, pero Dios tuvo un hijo llamado Jesús, el cual le pidió a Dios que abusara de él. Wow. Y Dios mató a Jesús en lugar nuestro. Y después esto llamamos lo sucedió una historia de buenas noticias. Ese es el pastor de la iglesia presbiteriana de Austin, Texas, que todavía está allí. ¿Oyó? ¿Qué unidad puede haber ahí? ¿Qué unidad nosotros tenemos? ¿Qué unidad hay entre Cristo y Belial? Entre la luz y las tinieblas. Cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia de Éfeso, tiene que haber un solo cuerpo, un espíritu, una sola fe, un solo Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de unidad dentro de los conceptos de los apóstatas, es la unidad del paganismo. Es la unidad, de religiones que creen que todo el mundo cabe en un barco o en un carro, no importa lo que afirmen. Cuando la Escritura misma niega esa unidad, ciertamente, ataca esa unidad. Por esa razón, muchos de esos creyentes en esas iglesias históricas tienen que salir. Y no importando la intimidación que reciban de sus economías, de sus propiedades, o la intimidación teológica, o la falsa teología, ¿verdad? La falsa piedad, que están rompiendo la unidad del Espíritu. ¿Qué Espíritu? ¿Qué Espíritu, hermano? Que el apóstol Juan nos dice, probad los espíritus. ¿Qué espíritu es ese? El espíritu de la apostasía, de aquellos que niegan la revelación bíblica. El mismo Cristo, a diferencia de los otros Cristos que nos pretenden enseñar, esos Cristos ñoños, dijo, el que no es conmigo, desparrama, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, que no se puede estar con Cristo y con el diablo, porque no es posible. Así mismo no se puede estar con la doctrina que representa a Cristo y estar en contra de la doctrina que representa a Cristo. Eso es imposible. Y déjeme aclarar algo que es muy importante. El que quiera creer lo que quiera creer. Conmigo no hay ningún problema. Viene un juicio final y vamos a ver quién tiene la razón. El que quiera creer, crea lo que le venga en gana. El problema no es ese. El problema es que usted insiste en la unidad, coaccionando. ¿Oyó? Imponiéndolo. Porque mire, todos estos que hablan de unidad han derribado en sus asambleas generales, en sus conferencias anuales, en sus sínodos, han derribado la fe histórica de la iglesia. Y cuando usted derriba la fe histórica de la iglesia, y mire cómo enfatizo en la fe histórica de la iglesia, porque lo que hay ahora nada tiene de historicidad en relación a la fe cristiana. Cuando usted derriba eso,
usted derribó la unidad que existía. Y al derribar la unidad que existía, ¿qué usted puede esperar? Ellos son los que se han apartado. Ellos son los que han dividido la cosa. Ellos son los que están en contra de los que creen en la verdad. Como dice Pablo, que dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Claro, porque hay un requisito muy importante que es la verdad. Pero cuando usted niega la Escritura, usted niega la verdad. Y va a imponer su verdad. Su verdad. Y va a imponer, ¿qué? La opinión del mundo. Y el apóstol Pablo nos llama a no conformarnos con el mundo. Un saludo al reverendo Juan Ramón Rivera. Nos saluda, pastor de la Iglesia Presbiteriana Westminster en Bayamón, miembro del Presbiterio de Florida de la Iglesia Presbiteriana Evangélica. Un saludo muy especial, ¿verdad? No puede haber unidad dentro de una denominación, como él mismo dice, cuando sus valores ya han sido trastocados. No puede haber unidad. Y cuando nosotros, escuche bien, cuando nosotros, por defender esa falsa unidad, nos quedamos, estamos traicionando a Cristo y su palabra. Esto no es chiste. Esto no son diferencias doctrinales secundarias, ¿oyó, hermano? Esto va a la médula de la fe cristiana. Hace poco estaba leyendo un libro muy interesante de el teólogo anglicano N.T. Wright, y es sobre la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y N.T. Wright nos dice y nos enseña, nos habla que la fe de la iglesia primitiva y la fe del apóstol Pablo es clara en sus cartas, en su proclamación, que Cristo se levantó de entre los muertos literalmente. Que no hay nada en el Nuevo Testamento que nos hable de una resurrección metafórica, ¿oyó? Que es un evento histórico que crea la base, que establece la base para, número uno, para la resurrección espiritual de los creyentes, de los elegidos de Dios, y la resurrección final cuando llegue la segunda venida de Cristo. Y que por lo tanto, todas esas enseñanzas, por cierto, bastante viejitas, de que Cristo resucita en el querigma de la iglesia, en la proclamación de la iglesia, en la vida de los apóstoles. Oiga, esa es la resurrección de los tontos y de los inútiles, ¿oyó? Porque usted morir por un cadáver, morir por alguien que muere como un criminal y que dijo que iba a levantarse entre los muertos y no se levantó, es la fe de los tontos. Es la fe de personas que no están bien de la cabeza. Por eso es que la iglesia fue triunfante desde el inicio. El triunfo de Dios, ¿verdad? No las candilejas de Hollywood. El triunfo de Dios fue triunfante porque creía firmemente y lo vieron y lo tocaron, como dice el apóstol Juan, y lo palparon, que Cristo había vencido la muerte. Por lo tanto, cuando usted pertenece a una denominación que un gran porciento de sus líderes niegan la resurrección de Cristo como un evento histórico, que afirman el aborto, que afirman la vida homosexual y la ordenación de homosexuales, usted está en una organización apóstata. Y por lo tanto, escuche bien, si usted cree lo que dice la Escritura, la voz de Dios en Apocalipsis es: salid de ella, pueblo mío, y no seáis que partícipe de sus malas obras. Ese es el testimonio. ¿Cuál es la unidad bíblica entonces? ¿Cuál es la unidad que nos habla el apóstol Pablo?
Número 1, nos dice en el versículo 3 de Efesios 4, solícitos, o sea, que sean ¿qué? Personas que siempre estén buscando, procurando en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero ¿cuál es esa unidad del Espíritu? El apóstol Pablo nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Algo que esperamos, algo que viene a nuestras vidas. Un Señor, como creía el apóstol Pablo y la iglesia primitiva, un Señor que había vencido la muerte. Una fe, no diferentes creencias. Claro. No que yo creo en el matrimonio bíblico de un hombre y una mujer, yo creo en el matrimonio homosexual, yo no creo en el aborto, yo creo en el aborto. Eso no es una sola fe. Yo no creo en la resurrección de Cristo, yo no creo en el infierno, yo creo en el infierno. Yo creo que vamos al cielo, no vamos para ningún lado. Eso no es una sola fe. Esa es la unidad de los demonios. La unidad bíblica es tener una sola fe. Como dice el apóstol Pablo. Un bautismo. Y eso es muy importante porque el bautismo es el sacramento de iniciación en la comunidad de fe. Y por lo tanto, como otros niegan el bautismo, y tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos dijo Jesucristo, precisamente el Dios que no creen muchos en esas organizaciones. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sabiendo que tenemos que seguir estas verdades, afirmándolo en la verdad de la Escritura, la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, la unidad del Espíritu, la unidad bíblica, está afirmando lo que dice la Escritura, afirmando la fe histórica de la Iglesia y no trastocando esa fe histórica por los deseos malsanos del mundo, que odia a Dios y odia a su iglesia. Toda otra unidad es la falsa unidad de los apóstatas. Toda otra unidad es parte integral de la fe del anticristo. Toda otra unidad es la unidad de los demonios. Es la fe que es afirmada en la Escritura, en la palabra de Dios. La unidad que se pretende, la unidad apóstata, no se encuentra ni siquiera en las organizaciones naturales del mundo. Ninguno que crea contrario al partido opuesto pertenece al partido opuesto. Pues claro, o sea, usted no va y hace una reunión con el Partido Nuevo Progresista. Yo soy aquí del Partido Nuevo Progresista, pero mire, yo creo en el ELA. Mire, para eso hay un partido. ¿Qué usted hace aquí? ¿Qué usted hace aquí? Oiga, y eso no ocurre en las organizaciones políticas, ¿verdad? Si eso no ocurre, oiga, es que es algo que deja a uno mudo. Sí, es verdad, es verdad. Deja a uno mudo, hermano. Sorprendido. Ellos no lo aceptan, entonces pretenden que nosotros aceptemos. Así mismo. Cuando ellos en esas organizaciones no se acepta, porque es obvio y natural que no sea así. No, porque ahí no se crea unidad, se crea división. Claro. Por eso el apóstol Pablo dice, están atentos a aquellos que crean división entre vosotros. Y cuando usted niega la fe histórica de la iglesia, usted fue el que trajo la división. Y cuando la iglesia le hace caso a usted, esa iglesia le ha dado la espalda a lo que dice la Escritura.
Así de sencillo es esto, hermano. Por lo tanto, le invitamos, si usted pertenece a una iglesia que ha apostatado de la fe, salga de ahí. Salga de ahí. Porque usted no está manteniendo la unidad del Espíritu, sino la unidad falsa de los apóstatas. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu trabajo, que bendiga tus negocios, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga ricamente. De esas organizaciones. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas iglesias han recibido la presión de esas organizaciones para no salir. La presión ocurre de diferentes flancos, ¿verdad? Una económica, otra del punto de vista de las propiedades, otras mediante una coacción en el cual se habla de la unidad y del amor que debe existir entre los creyentes, otros con una filosofía extraña a la revelación bíblica, que en la iglesia pueden caber todos. Y nosotros tenemos que entender y queremos hablar en esta noche sobre esa falsa unidad que es la unidad de los apóstatas. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la falsa unidad de los apóstatas. En esta noche me acompaña el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Amén. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos en Efesios capítulo 4 versículos del 3 al 6. Efesios capítulo 4 versículos del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. En esta noche queremos tocar un tema que aparentemente muchas personas no tienen claro, y es sobre la unidad que debe haber entre los creyentes. En los últimos tiempos, prácticamente en la última década, muchas iglesias, un total escombro espiritual, un total despego y desprecio a la revelación bíblica. Esto ha hecho que dentro de esas organizaciones religiosas, iglesias y grupos que pertenecen a cada una de esas iglesias históricas han decidido salir de las mismas porque consideran que son iglesias que han apostatado de la fe cristiana. Iglesias que toleran a pastores que abiertamente niegan la resurrección de Cristo, que niegan el nacimiento virginal, que niegan la deidad de Cristo. Y por lo tanto, pastores, teólogos
iglesias enteras han decidido salir, históricas, principalmente históricas, han abandonado la fe histórica, la fe que está plasmada en la revelación conocida como la Escritura, la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Se han tornado a doctrinas malsanas, como el aborto, como el divorcio en una forma desordenada, el matrimonio homosexual, la ordenación de homosexuales y lesbianas activos con sus parejas, un relajamiento en los conceptos de vida prematrimonial, iglesias que permiten el concubinato y el sexo entre novios. Bueno, en fin,